seguimos conversando sobre los desafíos que tiene UTE como la principal empresa pública del Estado, generadora no solamente de energía, sino de la energía renovable para crear oportunidades a los uruguayos. Después de la pandemia o en pandemia, ¿cuál será el rol en la generación de trabajo? ¿Tiene algunos limitantes UTE hoy para ser absolutamente, ¿cómo decirlo?, libre en sus soberana, autónoma en sus decisiones? Bueno, yo creo que los lineamientos de OPP del presupuesto, sin duda que de alguna manera implican una limitación importante, ¿no? Muy importante, en inversiones, en lo que tiene que ver con recursos humanos. Y en algún momento, cuando arrancamos esta gestión, por julio de este año, yo mencionaba en otra nota que me cuesta mucho darme cuenta que si no de alguna manera recalculamos los recursos que tenemos con estos lineamientos de OPP, ¿cómo vamos a hacer para poder cumplir con el servicio con la calidad que lo veníamos haciendo, ¿no? ¿En qué sentido están limitando? Bueno, ni que hablar con los recortes presupuestales en nivel de inversión. En nivel de inversión estamos bajando 80 millones de dólares. Eso tiene que ver y obviamente tiene consecuencias en todas las áreas de la empresa, ¿no? Las 4 grandes áreas en UTE son la generación, que estuvimos hablando, transmisión, que son las grandes líneas, las más grandes, distribución, ya la línea que cada uno ve, ¿no?, en la cuadra, en su casa, y obviamente comercial, que comercial es como la cara visible frente a los ciudadanos y a las ciudadanas, ¿no? Cuando uno llama a telegestiones, cuando tiene un problema, cuando tiene un corte, ¿no? Y la comunicación en la empresa. En el interior del país, UTE derrama muchísimo empleo, porque no solo tenemos personal propio, sino que también tenemos trabajadores y trabajadoras de empresas privadas. Entonces, esos recortes en inversión implican que no vamos a poder tener la misma cantidad de gente en la calle, trabajando para la gente. Y eso le adicionás... O sea, ¿que vienen despidos o vienen cortes de contrataciones? Cortes de contrataciones. Es decir, de alguna manera, el dinero que tenías para eso, hoy es mucho menos, y eso hace que de alguna forma que haya contrataciones que no se puedan hacer. Y obliga a UTE a recalcular cómo se organiza en su cuadrilla, y eso por supuesto hace que los tiempos de corte sean mayores, que los tiempos de respuesta también así sean. Tenemos mucho más kilómetros de red de electrificación rural. Todos los kilómetros de red que se pusieron en las gestiones anteriores hay que mantenerlas y operarlas. Entonces es un tema hasta de 1 más 1, 2. Uh-huh. Si yo tenía determinada cantidad de kilómetros con cierta gente para trabajar y hoy no puedo entrar esa gente, el mantenimiento también se va a ver resentido. Entonces esto para llevarlo bien, ¿no?, a que la gente lo pueda entender, a lo práctico. Pues si no es muy difícil, uno entra, hay que entenderlo en el día a día. Cuando uno tiene un corte, llamo a telegestiones. ¿Cuánto me demora? ¿Cuánto me está demorando? Más allá de pandemia, ¿no? Porque también tú lo decías y obviamente la pandemia de alguna forma también obviamente tuvo su consecuencia. Pero el tema es, ¿cómo nos vamos a gestionar todo esto con estos recursos que están absolutamente limitados y que bajan muchísimo las cifras que teníamos en periodos anteriores? Porque yo lo que veíamos con el equipo de trabajo era, UTE tenía un dinero, lo invertía en la empresa, hacía electrificación rural, generaba nuevas fuentes de matriz energética, XXX, y también volcaba rentas generales. O sea, podía invertir, luego aportar rentas generales, que es algo que la gente no percibe demasiado. No percibe porque se ve en otros servicios que tiene o en otros... En educación... en seguridad, en salud, en todo, ¿no? Y al mismo tiempo nos permitió un criterio estable durante los periodos del Frente Amplio, que fue no ajustar la tarifa por el índice de precios, por el IPC, ¿no? Los costos, digamos, mínimos. Que nunca pudo... la administración de las diversas administraciones bajar
En realidad la gran discusión a nivel de los economistas que siempre me hacen chistes y me dicen, no es tu área. No, pero todos tenemos que entenderla, ¿no? Es decir, por eso es lo importante de hablarlo con la gente y que la gente lo pueda entender. En realidad, el subirlo a nivel de costo implicaba para UTE, que tiene todos sus gastos en dólares y en realidad factura en pesos, un desafío enorme para UTE durante todo este periodo. ¿Por qué? Porque no ajustaba la tarifa en base a los costos que tenía. Entonces, para la gente en realidad que sí subían sus salarios, era una rebaja tarifaria, porque si se los hubiera trasladado a la gente, eso hubiera sido en términos reales un aumento. Por lo tanto, en realidad nosotros defendemos que fue una rebaja de tarifa y que obviamente en lo que es la formalidad se entendía como una suba o un ajuste con el índice de precios al consumo. ¿Eso se puede mantener hoy? Yo defiendo que con los números del 2020 entiendo que por ahora podemos seguir así. ¿No se descarta ya la rebaja que prometió? Al día de la fecha no se ha discutido a nivel de directorio el tema tarifas todavía. ¿Lo tiene OPP ese tema? ¿O? Bueno, yo entiendo que en mi rol de minoría, y hay unas reuniones que tienen que ver obviamente con el gobierno central y con coordinaciones que sin duda se hacen, entiendo que lo deben estar conversando. A la formalidad de lo que es la UTE todavía en el directorio no ha habido ningún tipo de planteamiento formal ni ningún criterio bajado todavía. Claro, ¿por qué he escuchado las tarifas estarían tan unidas a las distintas políticas comerciales? Por ejemplo, tratar de cobrar toda la energía que no se está pudiendo facturar. En pandemia también se cortaron una cantidad de situaciones difíciles para los usuarios, sin ¿no? Duda, Entonces, la no recaudación de energía, que sí a usted le sale un costo, imbricado a eso, unido a eso, relacionado con las políticas sociales, ¿cómo se va a ir dando? Porque se trabajó mucho en incluir a la gente sin duda. Con el tema de la energía. Ahora, se ve un desempleo constante y de pronto hasta en aumento, no sabemos qué va a pasar. ¿Cómo ves ahí el futuro de todo eso? Bueno, eso es un tema de muchísima preocupación para el despacho, de muchísima preocupación. Lo vengo planteando una y otra vez en cada sesión de directorio, porque yo entiendo que tenemos la responsabilidad de ir viendo los números semanalmente y tomando decisiones viendo la realidad. Entonces, no considerar los más de 170.000 trabajadores y trabajadoras que están en desempleo, en seguro de desempleo, no considerar la realidad que también dejó la pandemia, ni que hablar, complica un poco, ¿no? Es decir, porque tenemos, hasta por un tema obviamente de la gestión del negocio, ¿no? Tenemos que tener claro en qué lugares estamos complicados para facturar, para ver cómo se gestiona eso. Entonces, en cuanto al desafío y cómo lo veo, bueno, ni que hablar que el tema de inclusión, también ahí hay miradas diferentes en el tema de inclusión. He escuchado comentarios que incluso te dicen, bueno, no es una competencia de la UTE darle la energía gratis a la gente pobre. ¿Por qué tiene que estar la UTE presente en los barrios carenciados o más vulnerables para hacer eso? Porque si yo lo defiendo desde el lugar social y desde el lugar del derecho, ni que hablar. Pero además de eso, es un tema de estrategia económica y un tema de negocio. A UTE le sirve mucho más que la gente esté como clienta y que esté conectada a la red y que aporte a esa red que todos pagamos y todas pagamos, a tenerlo colgado, que no le cuesta nada. Es decir, entonces ha sido todo un trabajo que tiene que ver con cultura, que tiene que ver con lo social, que UTE ha trabajado pero muy bien, regularizando a miles de familias, y que eso le ha generado a UTE una facturación muy importante. Porque aumenta, ¿no? Ni que hablar. Entonces, porque se ponen precios accesibles. Al principio se ponen precios accesibles para que puedan de alguna manera tomar la decisión de formar parte de la red de UTE, de ser cliente de UTE, de que se lo pueda medir, de saber cuánto está realmente consumiendo, pero al mismo tiempo se le pone un equipo de trabajo que tiene que ver con multidisciplinas, es decir, asistentes sociales, que de alguna manera los van también
entrando en esa realidad de saber cómo consumir, de ser eficiente en la energía, un tema cultural que hay que ayudarlos en ese proceso. Entonces, ni que hablar que eso a UTE le ha representado muchísimos beneficios y que hay que seguir, es un plan que tiene que seguir, no puede haber otra lectura. No. Ese es un tema, creo que estamos todos de acuerdo por suerte y por ese lado no veo ningún problema. En lo que tú me decías de cómo incide cada uno de los temas estos en tarifa, bueno, ni que hablar, que todo lo que UTE pueda vender y facturar va a repercutir en poder tener más libertad en cómo gestionas la tarifa, ni que hablar. Eso es como el ABC. Pero lo cierto es, bueno, cómo llegás a esas variables para poder bajar la tarifa. ¿Cómo llegás? Y cómo llegás con este presupuesto absolutamente limitado con los lineamientos OPP. ¿Cómo llegamos? Ese es el problema. Con los recursos. ¿Exportando más? Exportando más ni que hablar. Es más, uno de los números que son importantes a pesar de la pandemia es que la demanda solo bajó un 0,5. Es decir, a nivel energético es una nada para todo lo que fue este año complicadísimo a todos los niveles. Por lo tanto, lo que es la demanda, podríamos decir que en términos generales se mantuvo. Hemos exportado muchísimo. Estamos casi a 10 millones de diferencia de lo que fue en el 2019. Pero además, el Fondo de Eficiencia Energética que se creó hace unos años por ley, aportó más de 60 millones a la UTE y además teníamos una política de riesgo que implicaba que teníamos acuerdos con el Banco Central para poder tener un tipo de cambio fijo para que UTE pudiera tener su planificación estratégica con costos conocidos. Y eso también nos aportó otros 40 millones más. Entonces, para poder tomar esas decisiones hay que considerar todo lo que tiene UTE, ¿no? Esto es como una caja chica, lo que entra y lo que sale. Y entonces ahí hay que comentarle a la gente que obviamente exportar energía también nos dio facturación, la inclusión social también nos dio facturación y nos reportó beneficios. Entonces, cuando se opina de determinadas políticas públicas que tuvo la UTE, hay que tener toda la información y cómo fueron los resultados. Sí, y cómo puede hoy implantarse, ¿no? Ni que hablar. En un momento de tanta crisis. ¿Puede generar trabajo, un funcionamiento de UTE con soberanía, por decirlo de alguna manera, con las posibilidades de decidir inversiones, o estaba limitado hoy o estaría limitado en el futuro inmediato por las decisiones que se han tomado en la LUC? En la LUC, me decís tú. No, en realidad, sobre todo, es en el tema de la ley de presupuesto, ¿no? Sí. Sobre todo fue en el tema de la ley de presupuesto. Y la LUC, creo que lo que golpeó más fue el rol de la UTE como ente autónomo, como empresa pública que conoce el negocio de la energía. Creo que ahí lo ¿Porque pueden salir competidores? Y porque en realidad había un marco regulatorio que existía desde los 90, que después tuvo sucesivos decretos que lo fueron reglamentando, pero que era un marco que en su momento se inspiró en otros sistemas eléctricos y en realidad en Uruguay nunca se logró plasmar, porque la realidad de Uruguay es absolutamente diferente. Y eso nos pasa no solo en el tema de energía, nos ha pasado también en el tema de telecomunicaciones, por un tema de territorio, por un tema de población, por miles de temas. A veces traer como recetas dadas de otros lados no son las que después funcionan en Uruguay. Y después Uruguay tiene su sistema de energía propio que, como decíamos recién, nos ha dado absolutos beneficios. Yo creo que la ecuación y el resultado final, los números lo muestran, no lo digo yo, ha sido así. Entonces tenemos todo un marco regulatorio que se ha venido discutiendo muchísimo, y todo lo que tú me decías de los contratos con los eólicos se generó a través de contratos porque la propia normativa habilitaba a tener esos contratos. ¿PPA era No, sí, a través de PPA, pero la normativa habilitaba a tener ese tipo de contratación. Lo cierto es que a nivel macro eso nunca se modificó, y es otra de las grandes desafíos que tiene UTE, que es que a nivel de lo que es la coordinación con el gobierno central nos puedan escuchar y puedan entender cuáles son los costos de UTE, cuál es el negocio de UTE, qué es lo que necesita UTE, y reconocer la inversión hecha por UTE, porque el problema es ese. Para seguir invirtiendo, para seguir
profundizando en sus políticas de generar cambios Ni que hablar. energéticos en ese sentido. En el sentido energético, en el sentido de tarifas. En el sentido de tarifas, porque en realidad si a vos te reconocen la inversión que tuviste, vos de alguna manera podés trabajar cuál va a ser tu tarifa y qué es lo que te cubre tus costos mensuales. Pero hoy en la cabeza de todos los uruguayos está la suba de las tarifas públicas. Eso es así, va a ser así. Bueno, yo creo que no debemos subir la tarifa pública. Yo creo que, lo que te decía hace un ratito, con los números que tenemos 2020, ya cerrando casi el año, podemos perfectamente mantener el criterio de ajustar con el IPC o por abajo del IPC. Ahora, la pregunta, ¿lo decide UTE hoy? Bueno, eso ya, entiendo que UTE propone, ni que hablar que UTE propone, y es muy importante la propuesta de UTE, porque después obviamente la decisión final de la tarifa la tiene el Poder Ejecutivo. Normativamente es así. Sí, siempre pero así. Sí es importante cuál es la visión de UTE y qué es lo que eleva a UTE en ese sentido, porque es la conocedora del negocio y de la gestión de la energía. Ni que hablar. Fue la que invirtió, y fue la que invirtió además. Claro. ¿Con qué número va a cerrar UTE? ¿Tenés idea? Bueno, ¿en qué sentido? Porque imagínate que los números son no, en realidad los números finales hemos tenido aproximaciones, te diría que hasta trimestrales. Ahora en diciembre es más o menos cuando se llega... Por eso, ahora en diciembre, y por eso te digo que capaz que también ahora va a ser más complicado, ¿no? O sí, pero sí se va a dar con los números finales. Entiendo que la discusión de, bueno, hacia dónde vamos con la tarifa y la defensa de este despacho de que entendemos que con lo que veníamos teniendo de números podemos de alguna manera mantener el criterio que teníamos de no ajustar por arriba del IPC. ¿En el directorio que tenés un voto? Tengo un voto. Un voto. Y después la capacidad tuya de alianza. Ni que hablar, y además creo de convencer, porque es difícil de ahí, sin ¿no? duda, de pero lugar sí, pero sabes qué ¿sabes qué me pasa? Y quiebro la lanza por eso, en el sentido de que es bueno reconocerlo. Hay un muy buen relacionamiento en el directorio de UTE, no me pesa decirlo, es más, es bueno que sea así. Me siento sumamente escuchada. Yo desde el principio les hice saber mi interés en aportar con seriedad, en agregar valor en las discusiones, y que entiendan que esto es una discusión que tiene que darse para que la empresa pública crezca y para que la gente esté bien. Entonces todos, si estamos con ese norte, creo que no tenemos problema. Y lo cierto es que me lo han permitido hacer. He votado alguna cuestión, obviamente, de manera negativa y sola. Digo, negativo en el sentido de que mi voto fue negativo, sí. Pero también es verdad que he votado muchas cosas con el resto del directorio, y entiendo que ese tiene que ser el rol también de la oposición, ¿no? Un rol, se ha dicho mucho, ¿no? Eso de la oposición responsable, ¿no? Bueno, eso cuando se plasma en el día a día entiendo que es siempre el aporte y el trabajo, y no partir de la base de que tu voto es 1 en 5 en este caso, porque si no, no tendría sentido, siempre la tenemos la perdida, ¿no? Es claro, es como yo le digo siempre está la perdida. A mis hijos y mis nietos que son fanáticos del fútbol, le digo, pero ¿por qué habrían de jugar partidos? Si se supiera que siempre va a ser el mismo resultado. Claro, último, ¿no? claro. En este caso, lo que uno puede sopesar a nivel de directorio lo sabe en cuanto a número, pero también, como decías tú, el relacionamiento es importante, la seriedad con la que uno trabaja y cómo plantea a los demás las preocupaciones que tenemos es sumamente importante, y yo creo que eso siempre hace la diferencia. En la vida hace la diferencia, el relacionamiento, los acuerdos, la posibilidad de intercambio con respeto. Entonces desde ahí creo que nos plantamos desde junio y creo que venimos bien en eso. Es una novedad esto de 2 mujeres en el directorio, sí, ¿no? Sí, es histórico también. Histórico. Yo le decía a Silvia, a la presidenta, que eso, que no estábamos tomando un poco conciencia de lo histórico que tenía esto, sobre todo pensando que en algún momento nos tocó intercambiar cuando estuvimos ella a nivel gerencial en el primer periodo de Casaravilla, y yo como asesora de él el tiempo que me tocó estar. Ya habíamos intercambiado, habíamos trabajado, pero no en estos roles con el que nos reencontramos ahora. Así que porque bien. Es una apuesta a que para la gente, para la mirada popular, las mujeres presidiendo, organizando la principal empresa del país, desde el punto de vista de lo simbólico y de lo práctico, pragmático, para mí fue muy atractivo. No sé si ustedes sienten eso de la sociedad o no lo perciben todavía. Yo creo que es así, creo que
creo que es un reconocimiento en general. Digo, nosotros las mujeres tenemos que verlo como un reconocimiento en general. Ya se venía dando también, ¿no? Digo, sí. De mujeres en lugares muy importantes. Bueno, acá estaba la contadora, no me acuerdo ahora en este momento, pero representando el frente también. Claro, Cristina Arca. Sí, ni que hablar. Bueno, y por suerte esto se viene dando y se viene como dando. Creo que lo que tenemos que lograr es eso que te decía hoy respecto de la luz, ¿no? Cuando uno va y sabe que prende el interruptor y tiene la luz. Bueno, estaría bueno verlo así de natural y ver así de natural la representación de las mujeres en estos lugares, porque aparte nos desafía a nosotras mismas, me parece, ¿no? Nos desafía a organizar nosotras mismas en nuestras casas, con nuestros hijos, a saber que lo podemos hacer, nos desafía a poder acompañarnos en ese proceso con otras, ¿no? Porque eso también es un desafío. Bueno, tengo el desafío técnico o el desafío profesional o el desafío político de coordinar, de generar estrategias, de generar apoyos, pero al mismo tiempo de organizarme yo en esto y de ver cómo la llevo. Sí, ¿cómo la llevas? Y bueno, yo la llevo bien con mi gloriosa mamá, que te decía también hace un rato. Yo creo que todas... ¿Hijos tenés? Tengo una nena de 9 años, Mariana. La llevo muy bien, pero con mucha ayuda también, ¿no? Mucha ayuda. No lo podemos... mujeres. Sí, ni que hablar que también de compañeros y hay hombres que también apoyan en ese sentido. Pero yo creo que las mujeres en este tema tenemos que mantener ese vínculo que nos permite tener ese colchón, como digo yo, en un sentido bastante laxo, pero que me parece que es bien gráfico, ese colchón que nos permite de alguna forma crecer a todas, ¿no? Y permitirnos desarrollarnos en lo que cada una le guste y se sienta bien y la haga feliz. Eso es fundamental. Ni que hablar. Encarar todos los trabajos que realmente nos hagan felices, que no es muy habitual, porque no todo el mundo está en un trabajo que le apasione, sino por necesidad. Yo creo que en eso hay que agradecer, ¿no? Yo soy una agradecida en eso. Sí. Soy una agradecida porque creo que estos roles generan una responsabilidad muy importante, desafíos muy importantes, pero al mismo tiempo hay que vivirlo como el orgullo de, en este caso, representar una fuerza política que entiendo que dio mucho, que tiene mucho para dar y tenemos esa responsabilidad, así que agradecida. Y venimos el equipo está muy contento. ¿Sentiste que era un retroceso el hecho de que el Frente Amplio no haya tenido el poder de la administración central? Mira, como resultado electoral te diría que no. Creo que es parte del devenir histórico. Como resultado electoral no lo tomo así. En las decisiones que se van tomando en el día a día, creo que ha representado en algún caso un retroceso y tengo esperanza de que podamos construir igual y poder acordar también con el gobierno central. Toda una experiencia. Sí, yo creo que sí. Creo que la coyuntura política y todo cómo se ha dado, hay que verlo desde ese lugar, ¿no? Como un desafío para... oportunidad de crecimiento. Como una oportunidad de crecimiento. Así que te digo que el resultado electoral no lo quiero ver desde ese lugar. Creo que era un devenir, que está bien. Podemos hacer determinadas... Sí. Puede haber síntesis también desde ese lugar, pero me parece que está bien y que hay que verlo, como decís tú, como una oportunidad. Ha sido más que un gusto conocerte, estar contigo y compartir este espacio abierto a las mujeres, pero sobre todo mujeres que, como lo que hemos escuchado, amigos, están en un lugar estratégico y se lo han ganado. Así que tenemos mucha confianza en el desarrollo de esta administración que tú integras, de minoría. Bueno, te agradezco a ti por la visita y estoy a las órdenes siempre. Muchas gracias, María Fernanda. Gracias, amigos, nos vemos.